¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Bien, viste, te molestamos en el medio de la semana, somos así. Sí, no, es, digamos, solo porque se trata de Fidel acepté, digamos, porque si no, vos sabés que para mí el ocio es sagrado. No, la verdad que me parece que, bueno, como suele pasar en los medios, ¿no? Un tema va tapando el otro, y si bien el fin de semana era toda una revolución la discusión, precisamente por este líder cubano, la situación luctuosa del accidente aéreo, del crimen aéreo, no sé, ya el rótulo lo irán poniendo a medida que avance la investigación, corre un poquitito el eje de la despedida, ¿no? De esta figura del siglo XX, definitivamente. Sí, sí, digamos, lamentable suceso, digamos, que, digamos, toma notoriedad por el hecho de que la principal víctima forma parte de un club de fútbol conocido, y bueno, por toda una serie de cosas que tienen que ver con el morbo, digamos, de podría haber sido San Lorenzo, este se salvó porque no alcanzó a subir y cosas por el estilo, pero que en el fondo, digamos, hablan del problema del negocio aeronáutico, Sí. ¿no? Que obviamente cuando se sepa bien la causa del asunto se podrá discutir mejor, pero como decía un conocedor de la industria, en general los errores humanos no existen, sobre todo en una industria que tiene que estar tan controlada y con tanta importancia de lo técnico como este, así que bueno, ya veremos cómo viene la mano con eso. Pero sí, efectivamente tapó un poco lo que es el acontecimiento político más importante de estos días, que es la muerte de Fidel, ¿no? Hubo un debate más o menos sordo en torno a su figura, que es básicamente un debate de muchas puntas, pero básicamente un debate sobre la Revolución Cubana y sobre el socialismo en general, digamos, porque cuando uno piensa en Fidel Castro no piensa en un individuo, o mejor dicho, piensa en un individuo particular. O sea, Fidel Castro, como Lenin, como esas grandes figuras, como Mao, son el mayor grado que puede alcanzar el individuo social, es decir, el individuo que existe y su figura consiste en la reunión de innumerables relaciones sociales. O sea, Fidel es Fidel a partir de que toma el poder en Cuba y digamos dirige a la revolución cubana hacia el socialismo. Es decir, Fidel antes de eso no era Fidel, ¿no? Entonces ese carácter social de su figura hace que cuando uno piensa en un individuo como Fidel está haciendo la evaluación de muchas cosas, no solamente de su persona, sino de procesos históricos completos. Y una de las cosas que uno podría decir con relación a eso es que por un lado uno está triste, digamos, yo soy de los que se cuentan entre los que consideran a Fidel Castro un revolucionario, el último gran revolucionario del siglo XX. Hay toda una corriente dentro de la izquierda que lo considera de otra manera, o como un revolucionario que se traicionó a sí mismo y se entregó al estalinismo, como alguien que nunca fue realmente un revolucionario porque se entregó al estalinismo, como alguien que guió a Cuba de vuelta al capitalismo, como representante de un socialismo militar atrasado y bárbaro que declaraba, digamos, en contra de la homosexualidad y se enorgullecía de que en su país las prostitutas tenían título universitario. Es decir, siempre hay algo para encontrarle al asunto, y muchas veces eso deja perder la magnitud del fenómeno histórico del cual estamos hablando. Yo, a contrario de esas tendencias, considero que Fidel efectivamente era el último gran revolucionario del siglo XX y que con él se cierra, con su muerte se cierra, simbólicamente, porque políticamente ya estaba cerrado, se cierra toda una gran etapa de la historia de la humanidad. No por su muerte, digo, sino su muerte simboliza eso, ¿no? Lo que se cierra es ese gran ciclo que a lo largo del siglo XX se caracterizó por el intento de superar el capital, no digamos de construir el comunismo o el capitalismo, el socialismo, ¿no? Limitémonos a decir el intento por superar al capital, que empieza obviamente con la Revolución Rusa del 17, de cual se van a cumplir ahora 100 años, el año que viene,
Podríamos especular mucho y hacer muchas analogías y metáforas acerca de que Fidel se muere en el año 99, ¿no? Y podíamos jugar mucho con eso, ¿no? A la gente que le gusta la numerología. Pero lo que es cierto es que la muerte de Fidel es el símbolo, yo creo que final de esa etapa, esa larga etapa, con sus aciertos y sus errores, con sus devenires. Cuando juzgamos a Fidel, juzgamos eso. Básicamente, cuando juzgamos a Fidel, no juzgamos a una persona, sino ese largo proceso. Entre otros juicios, por supuesto. El tema del socialismo real, etcétera, etcétera. Obviamente uno se pone triste porque, digamos, es una figura querida, por más que uno le pueda hacer muchísimas críticas, y por más que Fidel estratégicamente y en términos de su concepción del socialismo, no es santo de mi devoción. Digamos, no es por ahí que yo creo que va la cosa, ni en términos estratégicos ni en términos del resultado final, pero eso no quita que uno le reconozca su rol de gran revolucionario. Entonces uno está triste en ese punto, digamos, es como cuando se muere el padre, ¿no? Finalmente nuestro padre, el de los revolucionarios del siglo XXI, o de los que queremos ser revolucionarios del siglo XXI, nuestro padre es esa tradición, la tradición que empieza con Lenin, con Trotsky, con el 17, y que finalmente muere simbólicamente ahora con Fidel. Y esa tradición está muerta, y cuando se muere el padre uno siente mucha tristeza. Sí. Yo siempre recordaba a mi viejo, y siempre pensaba lo mismo. Tener un padre es como tener retaguardia. Es como tener un soporte que siempre está ahí, y que cuando el padre se va, uno se queda solo adelante. Es como que te sacaron el banquito. Y son cosas así que tienen que ver con la vida cotidiana. Mi viejo, yo ya, digamos, era una persona muy grande, más de 40, pero se me rompía el auto en algún lado y yo llamaba a mi viejo y le decía, che, papá, me pasó tal cosa. Un poco la referencia con la tradición es esa. Ahora, mirá termino la idea. Sí. Che, papá, se me rompió tal cosa, es algo así como, ¿qué hago ahora con todo este lío que tengo por delante? Bueno, veamos qué dice Trotsky, veamos qué dice Lenin. La muerte de Fidel de alguna manera viene a simbolizar nuestra situación actual. Ya no tenemos padres. Bueno, es que sobre esa imagen que acabas de hacer, se me rompía el auto y lo llamaba a mi viejo. Y después de que tu viejo se fue, cuando se te rompía el auto, ¿qué hacías? Y cuando se me rompía el auto pasaban dos cosas. Primero, me las arreglaba como podía porque ahora el padre era yo. Claro. Y segundo, ahora me llaman mis hijos. ¿Y no es momento para que ese socialismo, esa revolución iniciada por Fidel empiece a replantearse el camino? Es el momento de darse cuenta, y en este sentido... Creo que igual ya esto estaba pasando hace tiempo, porque digamos... Sí, porque la muerte de Fidel es simbólica. Pues totalmente, sí. Ese proceso, sí, ya uno puede poner muchos momentos en los cuales el carácter de padre de ese proceso va perdiendo lugar. Incluso para algunos no los tuvo nunca, o sea, hubo gente que rompió con ese proceso muy tempranamente. Bueno, y desde el punto de vista político, Fidel ya dejó paso a Raúl hace un tiempo, creo que son 10 años. Sí, en el caso puntual de Fidel, y además en el caso de las tradiciones socialistas, los anarquistas nunca estuvieron ahí. Las versiones de la izquierda consejistas criticaron muy rápidamente al leninismo, la nueva izquierda agarró para otro lado, es decir, no todos se filian o se filiaron o aceptaron esa paternidad, a veces nunca y a veces durante poco tiempo, pero como sea, para la gran historia, para la historia del mundo, no para la historia de algunos grupos particulares, este es el símbolo del cierre definitivo de esa etapa. Y yo digo, nos quedamos sin padres y eso es triste, digamos, siempre es triste, pero eso es lo que te hace crecer, porque ahora el padre sos vos. Ahora la revolución es nuestra responsabilidad y ya no tenés a quién llamar por teléfono. Ya te quedaste con el auto y arreglate. Y eso es bueno, porque eso te hace crecer. De algún modo la muerte de Fidel Castro, yo creo que en su símbolo puede ayudar a producir otras muertes, de gente que ya está muerta, pero que sigue anclada en su imaginario
a esa tradición. Digamos, Fidel Castro se muere ahora físicamente, seguramente el castrismo como corriente seguirá existiendo, pero la pregunta es, ¿sigue vivo el trotskismo? ¿Sigue vivo el maoísmo? ¿Tiene sentido hablar de leninismo? ¿Tiene sentido hablar de castrismo, de guevarismo? Es decir, las tradiciones, o mejor dicho, las variantes de la tradición que corporizaron la lucha socialista en el siglo XX, ¿tienen sentido hoy? ¿No llegó el momento de decirle adiós a papá, chau a todo eso y pensar de nuevo los problemas, teniendo por delante la sensación de la incertidumbre, porque bueno, no hay nadie que te diga para dónde vas, pero también la libertad, es decir, sacarse el peso de los muertos de la espalda? Yo creo que lo de Fidel puede servir para pensar esa cuestión. ¿Qué sentido tiene hoy hablar del castrismo, de trotskismo, del leninismo, de bolchevismo, de todos los sismos, de guevarismo? ¿Sí? En ese sentido general, yo creo que la muerte de Fidel es liberadora, si uno la toma en el sentido de cumplió su ciclo, hizo lo que pudo, ahí está, ahora es historia, lo nuestro es presente, hagamos nosotros nuestras apuestas ahora, pensemos ahora nosotros ahora, y a otra cosa. Y esto, insisto, no es solamente válido para el castrismo, es una metáfora, una imagen, un símbolo del agotamiento de un ciclo entero, que va desde la Revolución Rusa hasta, cada uno le pone la fecha que quiere, la invasión a Hungría, la primavera de Praga, Vietnam, ¿cómo se llama? La caída del muro, la muerte de Fidel, cada uno le pone la fecha que quiera, pero insisto, esa tradición se acabó. Hay que dejarla ocupar su lugar en la historia, hay que hacer su balance histórico y hay que empezar de nuevo. Y me parece que esa tarea es difícil de entender para muchos compañeros. Bueno. Sí. No, entiendo claramente. Me parece que es una situación que venimos formulando o que venís planteando desde hace tiempo con una lógica de revisar cuál es la mirada que se impone de algunos sectores de izquierda en busca de ese socialismo, ¿no? El que alguna vez pretendió ser la revolución de Fidel Castro en Cuba. Así que sí, después hay todo un balance de tipo estratégico, si vos querés, que también tiene que ser revisado y que forma parte de eso que muere con Fidel y con ese ciclo, ¿sí? La revolución permanente, o sea, la estrategia que presidió la lucha revolucionaria en los países más o menos avanzados entre la Comuna de París y la Revolución Rusa, y ya está muerta, hay que pensar en otra cosa. La estrategia de la guerrilla mao-guevarista en un mundo sin campesinos, y me parece que ya está muerta. Y entonces el gran problema que hay que animarse a pensar sin preguntarle a papá es, ¿y cómo hacemos la revolución hoy? Yo creo que además para ese proceso reclama también hacer un análisis del proceso de Fidel, ¿no? Al frente de Cuba, digo, para no cometer los mismos errores, porque creo que también los hubo y en ese camino estará la maduración de los hijos, ¿no? Sí. Un camino que me parece que invita a revisar. El balance histórico siempre es necesario. Totalmente. Pero una cosa es el balance histórico y otra cosa es la búsqueda del manual histórico. El balance histórico presupone eso que vos decís. Bueno, veamos cómo fue esta experiencia. Claro. Con la conciencia de que la nuestra va a ser diferente. El manual histórico presupone la idea de que la historia es siempre la misma. Vamos a ver cómo acertó, cómo erró papá, porque vamos a tener que hacer más o menos lo mismo. Y no solamente la historia no se repite, sino que el proceso histórico de guevarismo es virtualmente inaplicable en cualquier país medianamente avanzado, que hoy significa más o menos más de la mitad de la humanidad. Obviamente, total, en esa misma lógica lo que planteábamos nosotros el martes, ¿no? La simpleza con la que se evalúa quién fue o qué hizo Fidel Castro, está planteada en eso, en hacer un análisis
transgeneracional, con una mirada del momento actual, pero con hechos que sucedieron hace 50 años. Digo, eso es irracional absolutamente. Por eso la intención de invitar a esta reflexión fuera de nuestro día habitual, que debe haber generado que muchos se sintieran tocados o que terminen escuchando este espacio mucho tiempo después, era eso, ¿no? Tener la posibilidad de romper con la lógica que se impone en la mayoría de los medios, que es líder revolucionario o dictador asesino. Digo, con esa lógica de en 2 palabras hay que resolver la figura de Fidel Castro. Me parece que es lo peor que nos puede pasar si lo entendemos a favor o en contra, que se esté de la figura de Fidel. Yo de acá no estoy cerrando filas con todo lo que haya hecho. Lo que estoy diciendo es, no simplifiquemos, porque esto requiere de un examen mucho más profundo, mucho más relajado, y seguramente fuera de la poca cantidad de tiempo que tienen los medios para este tipo de evaluaciones, ¿no? No, y sobre todo, digamos, un balance adecuado siempre implica colocarse en el contexto y escuchar a todos en el contexto, ¿sí? Porque si yo me paro en Reinaldo Arenas y en otros intelectuales que han sufrido ciertos aspectos muy desagradables del castrismo, tengo un juicio. Si me paro del lado del más acérrimo defensor del castrismo, tengo otro, y en realidad uno tiene que colocarse en el lugar y escuchar a todos, que es un poco lo que quisimos hacer en el prólogo a Literatura y Revolución de Trotsky. Uh-huh. Escuchemos al resto y no dejemos que nos cuente la historia uno solo, porque además cuando uno se coloca en el lugar, bueno, ¿cuántas opciones hay? En el caso de Cuba, pensemos, se trata de Cuba, o sea, se trata de una islita cuya conmoción política supera con creces su magnitud real, porque uno puede pensar en la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa es en Rusia, el país geográficamente más grande del planeta, con decenas de millones de habitantes, una potencia europea, menor pero potencia al fin, a las puertas del capitalismo más avanzado, en un contexto de una revolución cuasi mundial, pero acá estamos hablando de una islita que tiene pocos millones de habitantes, en la puerta del imperio, en el contexto de la Guerra Fría. No, por eso. Digamos, ojo con lo que pedimos, porque de lo contrario vamos a hacer cualquier tipo de barbaridad teórica y política, simplemente por dejarnos llevar por un partidismo tonto, ¿no? Señor Eduardo Sartelli, nos reencontramos el próximo lunes, no sé. Si esto ya da... Creo que me gané un franco con esto. O esto se suma a lo natural. Bueno, acá, por ser Fidel te lo perdono. Acá se dan francos compensatorios. Bien, ¿sí? Bien. Tendremos uno entonces. Bueno. Nos vemos el próximo lunes entonces. El lunes que viene nos vemos. Después repasamos eso. Abrazo, Eduardo. Chau, chau. Después repasamos eso. Abrazo, Eduardo. Chau, chau. Después repasamos eso. Abrazo, Eduardo.